no se olvide que la Academia AFEC, Fundación de Educación Cristiana, cuya matrícula comienza desde prekinder hasta cuarto año de escuela superior, está abierta a las matrículas. Estamos en plena renovación de prekinder y kinder, del laboratorio de ciencia y un sinnúmero de cosas más. Inauguramos en agosto en un club de robótica, donde los nenes van a poder crear su propio robot. Eso está increíble, para mí eso está increíble. Así que yo le invito a que si no ha conseguido un lugar, es porque es con nosotros que debe estudiar. Oye, escríbelo, a ver si me vuelve a hacer, Padre, ilumíname. Si no ha conseguido un lugar, es con nosotros que debe estudiar. Escríbelo, por favor. Pon los hashtags. Sí, mijo, porque es que Dios mío. Y recuerden hashtag Jesús no se quitó. Jesús no se quitó. Por ahí viene nuestro segundo congreso y lo hizo por ti. Así que llame a la academia, amado, llame a la academia y matricule a su hijo hoy. 999-1478, 9799-6592. Y así sentado, amado, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Yo estoy mejor, amado, créame que sí. No importa que esto se hace un poquito, pero estoy mejor. Ese fue, gracias Elba, un catarro bien difícil de divorciarme de él. Tuve que poner hasta una ley 54 al catarro. Vino los guardias y todo, los guardias antibióticos y medicina, y se los llevaron arrestado. Se escapó de la cárcel y se metió a casa otra vez. Pero estoy hablando del catarro, amado. Pero ya está fuera de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. ¿Aquí hay alguien que le ha dado catarro en esta semana? Usted tuvo que poner ley 54 también, ¿verdad, amado? Es el mismo diablo. Le voy a regalar un mejunje que funciona. Coja miel de abeja. Eche sábila. Eche limón y cebolla. Pique la cebolla y bátala y tómeselo. La cebolla es un antibiótico natural. Y tómeselo un chispito cada hora y después me cuenta un cuento. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. ¿Lo tiene, amado? ¿Ya se terminó la ofrenda? ¿Sí? Venga, amado, póngase de pie, póngase de pie. Si lo quiere leer conmigo, hágalo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire qué poderoso, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él. Versículo número 3, esto es maravilloso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica ¿a quién? A sí mismo, así como Él es. Versículo 4. Y todo aquel que comete pecado, no deje de leer conmigo, amado, vamos a. Infringe también la ley, porque el pecado ¿qué es? Infracción de la ley. Versículo número 5 y es el último. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Siéntese, amado, por favor. Oiga, ¿qué diablo? Sí, suelta. Yo le amo con todo mi corazón, pero tengo que decirle lo que tengo que decirle hoy. Yo le había dicho que lo amaba. ¡Mua!
Hablar de pecado en una iglesia es algo que no le gusta a mucha gente. Pero el Señor a mí me dijo, y eso lo dice su palabra, pero me dijo que no, que en cada predicación dijera que Él vuelve. Cristo viene. Y me decía el Señor, y vengo ya. Hay prisa, pues yo estoy cumpliendo con Dios, amado. Tenga presente que Cristo viene. Y cuando venga el Señor, viene a llevarse una iglesia pura. Correcto. Voy a seguir. Prácticamente ningún pastor en Puerto Rico le gusta predicar de pecado, porque en Puerto Rico hay dos extremos. Están los Free Willy, Avenida Grande, Agapito Place. Y están los otros que hasta echarse un poquito de polvo más en la cara es pecado. Hermana, eche ese polvito y el polvo más cubre bastante bien. Bueno, es verdad. Y hay veces que la gente no predica de pecado pensando en la reacción del pueblo por miedo a que la gente se lastime. Hubo un pastor que en una ocasión puso un letrero en la parte de afuera de la iglesia que decía: solo los pecadores son bienvenidos. Porque el día que una iglesia sea de gente perfecta, ya no necesitamos a Dios. Yo tengo que decirle hoy con todo el amor del mundo que hay pecadores salvos y hay pecadores perdidos. Yo soy una pecadora salva. Usted es un pecador salvo, pero hay mucha gente que es un pecador perdido. Cuando somos salvos, nuestros pecados, grandes y pequeños, están colocados bajo la sangre de Cristo. Pero eso no significa que en ningún instante haya posibilidad que ese pecado que fue perdonado una vez ha sido totalmente erradicado. Porque en nosotros hay una segunda naturaleza. Y yo le pregunto hoy, ¿un hijo de Dios peca? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos contestar esa pregunta. La respuesta es sí. Dios nos salva, pero eso no significa que no volvamos a pecar. Y si pecamos, sufriremos la responsabilidad de las consecuencias. Y lo quiero decir con mucha calma, porque yo no creo que este tipo de palabras se debe predicar con severidad. No lo creo. Usted aquí no ve ningún látigo, porque la palabra que aquí yo le estoy compartiendo primero pasa por mí. No es solo para usted, es también para mí. Por ejemplo, el apóstol Pedro pecó, y voy a decirlo más fuerte, fue hipócrita. ¿Sabe por qué? Estoy hablando cuando Cristo se fue a los cielos, luego que Él fue el bautizado con el Espíritu Santo. Mire si fue hipócrita, porque a escondidas tenía comunión con los gentiles. Y cuando los judíos le preguntaron: óyeme, brother, te vi en la foto de Instagram, él dijo: yo no. Eso fue que me hackearon la cuenta. Pedro mintió y el apóstol Pablo, eso está en la Biblia, lo reprendió por su mentira. Le voy a dar otro ejemplo. El coloso Pablo también pecó. ¿Sabe cómo pecó? Cuando fue a Jerusalén por encima de la directriz del Espíritu Santo, porque quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pablo fue desobediente. Noé,
este gran hombre de Dios, que fue el único que Dios encontró justo para construir un arca, se emborrachó. Y ni siquiera fue porque se emborrachó, es porque expuso su desnudez. Y no es la desnudez que usted piensa, es que en el seno del hogar de Noé hubo una profunda crisis y Noé pecó contra Dios. ¿Y qué hay de Abraham, el padre de la fe, a través del cual todas las familias de la tierra somos bendecidos? Abraham era un mitómano, mentía, porque Abraham tenía una esposa hermosa que, aunque estaba viejita, era preciosa. Y cuando llega a Egipto, el faraón vio a Sarai y le dijo: Abraham, ella es tu esposa. Y Abraham le dijo: no. Lo que estoy diciendo está en la Biblia. Y el faraón tomó a Sarai, porque Abraham se llamaba Abraham, no Abraham. Y Sara no se llamaba Sara, sino Sarai. Tomó a Sarai y se la llevó para su casa. La mandaron a bañar y a limpiar, porque él la iba a hacer suya. Y durante la noche Dios le habló al faraón. Y fue donde Abraham y le dijo: ¿por qué me mentiste si ella es tu esposa? Y después de haber dado estos ejemplos, surge esta pregunta, que es la que estamos discutiendo los viernes. Y el Señor me ayude, los que vienen los viernes, lo voy a zumbar. ¿El cristiano puede perder la salvación cuando peca? Permítame decirle algo. Gloria a Dios por Jesucristo, porque nos salvó, nos rescató de la muerte, nos ha dado una vida de abundancia, y eso significa que estamos seguros para la eternidad. Filipenses 1:6, búsquelo, amado, si quiere. Filipenses 1:6, la palabra hay que buscarla y leerla. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:28, Juan 10:28 escribe: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice el Señor? Lo dijo Jesús: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa eso? Que tú y yo somos guardados a través de la fe por el poder de Dios y no por las obras del hombre. Tenga cuidado en pensar que tú vales poco para Dios, que tú vales tan poco para Dios que allá arriba Dios tiene un ángel con una goma gigante que borra nombres todos los días. Yo no estoy hablando de salvo, siempre salvo, eso es una falsa doctrina, pero estoy hablando que el amor de Dios es insondable, que aquel que es llamado hijo de Dios se guarda para Dios. Vive una vida de acuerdo a la palabra, no por miedo al infierno, sino por amor a aquel que ha tenido de él misericordia. En este tiempo donde la iglesia está a punto de ser arrebatada, el mismo infierno se ha encargado de derramar mentiras para que el pueblo se confunda. Pero yo tengo que decirle hoy que si yo siembro China, el árbol que me van a hacer es de China. Si yo siembro mango, mi árbol va a ser de mango. Y el que peca contra Dios tendrá que enfrentar consecuencias. Ay, Señor.
¿Le molesta lo que yo le estoy diciendo, amado? ¿Esto está bien? Entonces el pecado engaña. Porque la Biblia dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice el apóstol, y si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí misma y la verdad de Dios no está en mí. Es más, y dice más el apóstol, y si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Eso lo dice Juan. Lo que Juan está diciendo es que hay personas que quieren encubrir su pecado por medio de lo que dicen. ¿Cómo un cristiano encubre su pecado? Le voy a dar un ejemplo. El diablo me hizo hacerlo. El diablo me tentó. ¿Qué dice la Biblia de la tentación? Que cuando somos tentados es nuestra propia naturaleza quien nos tienta. ¿Cuántas veces los llamados cristianos están fuera de la comunión con Dios? Cantan en coro, oran, predican, enseñan, pero no tienen comunión con Dios. Viven una mentira. ¿Cuánta gente pretende ser lo que no es, aparentando una falsedad? Son grandes actores. Dicen una cosa y hacen otra. La persona más miserable del mundo no es el incrédulo, es el cristiano que vive fuera de la comunión con Dios. Y un cristiano tibio es un cristiano que no es feliz en ninguna iglesia. Un cristiano tibio es un cristiano que se pasa buscando profecías en otras iglesias. Un cristiano tibio es un candidato perfecto para falsa doctrina, porque andan en las cosas de Dios y andan en las cosas de la carne. Y como el Espíritu Santo es como el pitirre cuando pica el guaraguao, que constantemente nos está señalando nuestras faltas. Cuando está en la iglesia, el Espíritu Santo lo constriñe, y cuando está en el mundo también. Pero hay algo interesante en esto. No importa cuánto se pretenda, no importa cuánto yo pretenda engañarlo a usted con mi falsa experiencia, un día mi juego llegará a su fin. Un día tendremos que enfrentar nuestra mentira. Hay gente que se atreve a profetizar y a decir que Dios habló cuando Dios no habló. Cuidado, porque la Biblia dice que hay juicio para aquellos que dicen que Dios habló cuando Él no habló. Cristianos que se mienten a ellos mismos. Cristianos que mienten a los demás. Ay, amado, déjame tomar café. Como no hay ni un amén, yo sé que, no sé. Le voy a dar un ejemplo de los que se autoengañan. Es como si yo, voy a tomarme yo misma, ¿verdad? Para que nadie se sienta identificado. Es como si yo fuera a comprarme un traje en una tienda que dice 578. Y yo entré. ¿Qué quiere? Estoy buscando un traje. Me van a preguntar por una hija suya. No, para mí. La muchacha me va a hacer. ¿Me entendió? Cuando tú estás cerca de Dios, eso se nota. Porque tú hueles a Dios. Porque tu rostro se transforma. Porque las cosas que antes tú hacías ya no las hacemos. Porque hay un cambio cuando de nuevo yo nací. El problema aquí es que no puedes perder el primer amor y convertirte en este payaso. Los payasos se maquillan con sonrisa, pero por dentro lloran. No solamente se mienten ellos mismos, hablo de los cristianos tibios.
y mienten a los demás, sino pretenden mentirle a Dios. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de pecado, porque repito, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si Dios a través de su palabra nos dice que hemos pecado, que hemos fallado, que tenemos una lucha con nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos da convicción de ese pecado, pero hay veces que el ser humano se resiste a Dios, justificando el pecado, diciendo fue un error, fue una falta, fue un problema hormonal. Es que la ocasión estaba perfecta. Es que mi esposo me trataba mal. Es que mi esposa no me atendía como me debía atender. Cualquier persona que busque excusa para pecar, justifica su pecado. Y al final se termina la carretera de brea y hay un terrible barranco. El engaño del pecado comienza cuando le mentimos a otros, cuando me miento a mí mismo y cuando le miento a Dios. Tengo que decirte, iglesia amada, y usted que me ve por televisión, que el pecado destruye. Por eso es menester decir la verdad para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando un cristiano peca, lo primero que pierde es el gozo. No importa quién sea usted, no importa qué puesto tenga, usted pierde el gozo. Pastora, deme un ejemplo. Salmo 51, el rey David. David gritaba y decía: vuélveme el gozo de tu salvación. David no perdió la salvación. Lo que David perdió fue el gozo de aquella salvación. Salomón en Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Quiere usted saber si llegó a la iglesia esta mañana con gozo? Pues le voy a hacer una prueba corta. Contésteme, ¿usted ama a Dios hoy como lo amaba el día que se convirtió? Segunda pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Es tan dulce como antes? Mire cómo va reduciendo la respuesta. Tercera pregunta, ¿cómo está tu adoración? Cuarta pregunta, ¿cómo está tu servicio a Dios? ¿Trabajabas más antes que ahora? No es el pecado de nadie, es mi propio pecado el que me quita el gozo. Hay una diferencia entre el gozo de Dios y estar contento. El gozo de Dios se refiere a la salvación, se refiere a la comunión con Dios. Y el pecado destruye mi comunión con Dios. Lo dejo aquí, amado. Pastora, ¿qué más hace el pecado? Me hace perder mis privilegios. ¿Qué privilegio puedo perder cuando peco? Mi comunicación con Dios. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. El pecado nos hace perder influencia. Cuando David pecó, perdió su influencia. ¿Sabe usted que muchos cristianos nunca ganan a otros para Cristo? Porque han perdido su influencia por no ser consistentes en su relación con Dios. Se convierten hoy y se vuelven fanáticos recalcitrantes. Y van donde los amigos los mandan al infierno y ellos se esconden en la iglesia. Están bien 6 meses y a los 6 meses vuelve y se encuentra con los amigos, pero él está metido en una discoteca con los amigos.
Usted quiere que el mundo te respete, sé perseverante. Que tu sí hoy sea sí y tu no mañana sea no. Que el que te vea cuando te pregunte, todavía tú sigues en la iglesia, y tú digas, pues claro, y estoy mejor que nunca porque le sirvo al Dios Todopoderoso. Estoy terminando ya, pero le voy a decir algo un poco más fuerte. En muchas ocasiones tu familia no ha conocido tu Dios por tu falso y malo testimonio en tu casa. Si usted fue un cristiano que llevó una Biblia en mano para pedir un préstamo y no te aprobaron el préstamo y hablaste lengua y todo, así hablando lengua fuiste donde un pobre hermano tonto de la iglesia, y hermano, es que Dios me dijo que eras tú el que me ibas a firmar el préstamo, me ibas a ayudar, y el pobre hermano que tenía un bajón de azúcar, no tenía suficiente glucosa en el cerebro en ese momento, firmó el papel y puso la mano en la Biblia diciendo, yo te prometo que yo voy a saldar este préstamo antes de que se cumpla. ¿Cómo termina la historia? Tirando el préstamo a pérdida, y el pobre hermano con bajón de azúcar y falta de glucosa en el cerebro termina pillado con su crédito dañado. Y el embrollón se va de la iglesia y cae a otra iglesia con la misma historia. ¿Usted conoce gente así? Yo sí, porque yo fui una del bajón de azúcar con falta de glucosa en el cerebro. Ese es el evangelio. Son las 12:05. Si tus papás son inconversos y tú le sirves a Dios, y tú estás todos los días durmiendo hasta las 4 de la tarde y no buscas trabajo, ¿qué testimonio le estás dando a tus padres? Digo yo, ¿he dicho algo yo? Si en tu casa no hay convivencia sana porque tú comes un plato de conflé y no friegas el plato, ¿qué testimonio le estoy dando a mis padres que no conocen al Señor? Muchos de nuestros familiares no vienen a Cristo por culpa nuestra, porque hemos perdido influencia, porque hay hijos que son groseros con sus padres y le faltan el respeto, y los malcriados al cielo no van. Porque hay padres que provocan a sus hijos maltratándolos, y los padres abusadores y las madres abusadoras al cielo tampoco van. ¿Qué vamos a hacer hoy? Dios no quiere que escondamos nuestro pecado. Dios anhela que nuestras debilidades las traigamos a la luz de Cristo. Y el método correcto es a través de la convicción del Espíritu Santo. Y termino ya con esto. Una vez saquemos el pecado a la luz, el diablo perderá influencia en nosotros. Una vez saquemos nuestro pecado a la luz, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a acusar? Si Dios sabe mi verdad, tú no tienes poder para señalarme a mí. Una vez salga ese pecado a la luz, comienza el tratamiento, y la palabra de Dios te da la receta. El primer paso es confesar nuestro pecado, decirle a Dios nuestra verdad, no porque Él se va a enterar cuando lo verbalices, porque Él ya lo sabe. Él lo que quiere es que tengamos conciencia de nuestra verdad. Y una vez lo hayamos confesado y lo hagamos continuamente, Él será fiel y justo para perdonar. ¿Qué iglesia busca Dios? ¿Una perfecta? No.
Una santa, sí. Y tengo que decirle esto. Los bochincheros, los murmuradores, los metiches que se pasan averiguando la vida de los demás para llevar y traer, no van al cielo. ¿Me escuchó, hermanito? Usted no se preocupe por la vida de otro que no sea porque no lo ha visto en la iglesia, porque Dios ha puesto una carga, porque hay que llevarle una comprita, porque hay que levantarle una ofrenda. En eso preocúpese. En lo que a usted y a mí no nos concierne, no nos metamos donde no nos han llamado. Dios quiere una iglesia educada, santa, limpia y lista para el encuentro con Él. ¿Qué tipo de pecadores somos? ¿Los salvos o los perdidos? Póngase de pie, amado, por favor. Mire, ahí está silencio cuando usted se puso de pie. ¿Le grité? No. ¿Le falté respeto? No. ¿Dijimos la verdad? Esa verdad nos gusta escucharla. Quizás a unos sí, a otros no. ¿Pero es necesaria? Sí. Yo quiero que usted vaya al cielo. Y en el cielo solo entran pecadores salvos, lavados en la sangre de Cristo, que reconozcan que solo Dios puede cambiar. La mejor noticia que yo tengo para ti es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario.